buenos días. Bienvenidos otra vez a Creativamente Creativa en Expert TV, el canal de los expertos. Hoy es un día muy especial en donde estamos presentando al mismo tiempo en estas próximas 24 horas más de 1000 presentaciones de temas relacionados con el cambio climático, y por eso hoy tengo como invitada a Itzel Morales, que es pues la coordinadora de Climate Reality, de los líderes de Climate Reality Project en Latinoamérica y el Caribe. Itzel, muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Me siento muy honrada de que te hayas dado la tarea de estar aquí conmigo, ya que somos tantos los que estamos presentando en estas 24 horas pues este mensaje tan importante. Y me encantaría que nos platiques un poco qué es Climate Reality y qué es 24 horas de realidad, en breves palabras, para poder arrancarnos y alcanzar a dar la presentación que queremos y el mensaje que queremos darle a nuestro público. Claro que sí, Flor. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí también estar aquí el día de hoy contigo compartiendo este inicio de nuestro evento de 24 horas de realidad. Climate Reality es una organización sin fines de lucro y nuestro objetivo es concientizar acerca de la crisis climática, hablar acerca de cuáles son las soluciones e impulsarlas a todos los niveles de la sociedad. Y este año en particular, nuestra campaña se llama 24 horas y tiene el objetivo de fomentar que tengamos una conversación global y que sean los líderes de Climate Reality como tú y como los alrededor de 1,600 líderes alrededor del mundo que están hablando y dando presentaciones el día de hoy. En todo el mundo tenemos 20,000 líderes y en América Latina y el Caribe tenemos 1,300, de los cuales están teniendo presentaciones en 125 lugares diferentes de América Latina y el Caribe. Y en 16 países, si no me equivoco. En 16 países, así es. Es muy emocionante, la verdad es que me siento afortunada de ser parte de este equipo de líderes, ser portavoz de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo y de la importancia que tiene pues saber, estar informados. Y bueno, este entrenamiento en su momento lo tuvimos con el ex vicepresidente Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y él nos va en un video a dar unas palabras para abrir este programa. Entonces, si me hace el favor, Alex, de pasar el video de bienvenida. Gracias. Hello, everyone. I'm Al Gore, founder and chairman of the Climate Reality Project. Thank you so much for joining us for 24 hours of reality, truth in action, a global day of action to help solve the climate crisis. If you're watching this right now, you're taking part in a global climate conversation that's happening right now. You are about to see one of 20,000 climate reality leaders from all around the world who is about to lay out the truth as the scientists spell it out about the climate crisis and the solutions that are now at hand. Also, that presenter is going to emphasize the need for swift and bold action. I have personally trained each one of these leaders because we know that one of the best ways to get people to take action is when they hear the message through direct face-to-face engagements in local communities. I believe it's people just like you who can and will make the difference in solving this crisis. So I hope you will find the information being presented very interesting. I hope you learn some new facts, and I hope you're inspired. And most of all, I want to challenge you to continue the conversation after the presentation with those in your own family, in your business, in your school, in your community, in your social organization. Please help spread the word and fight as if your world depends on it, because after all, it does depend on it. Welcome to 24 Hours of Reality. Bienvenue à la présentation. Selamat datang di presentasi ini. Bienvenidos a 24 horas de realidad. Dobrodošli v 24 urah resničnosti. Üdvözlök mindenkit! Kezdődjön a 24 Hours of Reality. Bem-vindos a esta apresentação. 24 Hours of Reality presentation में आपका स्वागत है. Welcome to the presentation.
Welcome to 24 Hours of Reality. Hello, everyone. I'm Al Gore, founder and chairman of the Climate Reality Project. Thank you so much for joining us for 24 Hours of Reality, Truth in Action. Perfecto, pues entonces ya una vez presentados por Al Gore, estamos listos para iniciar. Vamos a ir presentando unas diapositivas y vamos a ir explicando cómo está ocurriendo este tema del cambio climático y las diferentes consecuencias que esto tiene. Entonces, si iniciamos por favor con la presentación y vamos de lleno a la información. Esta es la canica azul, es una fotografía que fue tomada en la última misión Apolo y se convirtió en la fotografía más reproducida de toda la historia humana, ya que es la primera vez en la que se ve la Tierra completa, en una forma perfectamente esférica, y lo que nos permite ver cuando vemos esta imagen, y tú no me dejas mentir, es que estamos viendo la Tierra y nos damos cuenta de que cualquier cosa que hagamos desde aquí genera un impacto, ¿no? en cualquier cosa que está sucediendo al otro lado de la Tierra. ¿Cierto? Así es, esta imagen es poderosa porque nos permite ver nuestro hogar, nuestra casa a la distancia. Y viendo su belleza completa podemos entender lo frágil y delicada que es. Así es. Entonces, vamos a armar esta presentación con 3 preguntas. ¿Debemos cambiar? ¿Podemos cambiar? ¿Vamos a cambiar? Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Debemos cambiar? Vamos a esta imagen es una imagen de la atmósfera. Esta línea azul es como se ve la atmósfera y no es eterna como cuando vemos al cielo que pensamos que no tiene fin. Aquí nos podemos dar cuenta claramente de que es una línea bastante delgada. Entonces, en esta imagen nos entendemos que la capa natural de gases del efecto invernadero es muy importante porque cuando la energía solar llega, esta entra a través de la atmósfera y se queda capturada en cierta medida adentro de esta capa, ¿no? De la atmósfera. Y algunos de los rayos salen y algunos se conservan, y eso está muy bien porque lo que sucede es que mantiene la temperatura que nosotros como habitantes de la Tierra necesitamos. Pero cuando esta capa empieza a engrosarse, entonces se genera lo que llamamos el efecto invernadero, porque se conserva más cantidad de rayos dentro de la Tierra y entonces aumenta la temperatura. Así es. No sé si quieres completar esta información. Pues lo importante a resaltar es que nuestras actividades humanas están modificando la composición de la atmósfera y están haciendo que este efecto invernadero natural se intensifique. Claro. Entonces, la principal fuente de contaminación que provoca el calentamiento global es la quema de combustibles fósiles. Y en esta gráfica lo podemos ver claramente cómo ha ido en aumento a lo largo de los años. A partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando vemos este incremento exponencial en esta quema de combustibles fósiles, que es importante decir que esta quema ocurre cuando estamos produciendo, en su mayoría, al producir nuestra energía. Entonces, hay que ponernos a reflexionar. En esta siguiente transparencia podemos ver cómo se ha ido moviendo la temperatura promedio de la Tierra y cómo antes era mucho más baja y de pronto cómo empieza a subir. A mí me llama la atención, y cuando yo vi esta presentación, antes de haberme entrenado, te cuento que yo asistí a una presentación de Climate, y esta fue la transparencia que me hizo decidir que quiero ser parte de este equipo. Me llamó tremendamente la atención, especialmente esa parte en donde la temperatura de la Tierra aumentó durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es muy impactante. Es curioso que lo menciones porque el aumento de temperatura es la causa que me llevó a acercarme al cambio climático, a estudiar sobre el cambio climático. Y si vemos en la diapositiva, cerca del 2010 hay un pico
muy alto, y ese fue el año en el que estudié mi maestría, porque la temperatura en mi ciudad era tan fuerte que en verdad me preocupó. Fíjate, es que esta gráfica la verdad es muy, muy impresionante. Es poderosísima. Así es. Y aquí podemos ver en los últimos años, a partir del 2001, cómo ha ido en aumento la temperatura. Los años más cálidos registrados han sido a partir del 2001. Sí, y es curioso, el único año que está colado de otra década es 1998, pero del resto son desde el 2001. Es correcto. Y bueno, el 2016 ha sido el año más caluroso. Y bueno, esta temperatura, esto que se ve que ha sido el año más caluroso también, si no tengo mala memoria, fue cuando había tremendos desastres naturales, ¿no? Sí, fue un sequías, año fuertísimo. Inundaciones, claro que sí. Y algo importante es que desde Climate Reality tenemos, y como líderes de Climate Reality, tenemos que ajustar esta diapositiva cada año, porque siempre el año anterior es el más caluroso. Sí, es más caluroso que el anterior. Y bueno, en esta siguiente diapositiva nos damos cuenta cómo al menos 224 ubicaciones en todo el mundo han establecido su nuevo récord de temperatura en el año 2018, lo cual es tremendo. Y bueno, México está entre esos lugares. Y observen los polos, regiones muy al norte están rompiendo sus récords de temperatura. Así en es, efecto. Así es. Entonces, pues bueno, la verdad es que es muy impresionante ver cómo estas gráficas nos van llevando, ¿no? De darnos cuenta de cómo se está realmente conteniendo el calor dentro de la atmósfera. Y pues bueno, creo que es muy importante que veamos ahora cuál es la forma en la que vamos a continuar. Aquí vamos a ver algunas gráficas. Si podemos regresar a la presentación, y ahí vamos a ver los años en los que... Sí, como veíamos en el mapa, estos aumentos de temperatura no están ocurriendo solo en las ciudades, sino en regiones ya bastante al norte. Por ejemplo, en el polo se han experimentado no solo altas temperaturas, sino olas de calor en pleno invierno ya durante 3 años seguidos. Y esta es una imagen de Groenlandia, donde podemos ver, si ustedes ven la barra de abajo, tenemos las anomalías de la temperatura. Y en algunos lugares había temperaturas en el polo de hasta 20 grados centígrados. En un lugar donde te imaginas que siempre vas a estar con una super chamarra y el guante, y que hay peligro porque te puedes quemar, gente pierde extremidades por la hipotermia, y tenían temperaturas tan elevadas. 20 grados centígrados, de hecho, es una temperatura bastante agradable, estando en nuestro... Podría ser lo que tenemos hoy en la Ciudad de México. Exacto. Y en el polo. En el polo, qué barbaridad, es tremendo. Exactamente. Y esto tiene consecuencias en la capa de hielo que tenemos en los polos, y está ocurriendo un derretimiento. Y por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que el 60% de toda la superficie de Groenlandia comenzó a derretirse a finales de julio, lo cual es algo impresionante porque tiene consecuencias en el aumento del nivel del mar. Claro, sí. Es impresionante. Y al estar aumentando el nivel del mar, en esta lámina podemos ver cuáles son las 10 ciudades que están en riesgo debido a este aumento. Y si se fijan, tenemos ciudades en diferentes continentes, tanto en Asia como en otros continentes. Y en la siguiente, además podemos ver ya otras ciudades como Miami, por ejemplo, además de Calcuta, Tokio, que se encuentran no solo millones de personas en riesgo, sino también activos económicos sumamente altos que están en riesgo. Claro. Fíjate que a mí me llama muchísimo la atención cuando tuvimos el entrenamiento, una transparencia un video que nos pasaron, en donde está Miami totalmente soleado y totalmente inundado, y eso es por el nivel del mar que sube y que inunda, ¿no? Inclusive hay un pulpo que está saliendo de la alcantarilla, por Dios. Exacto.
Sí, en efecto, ciudades como Miami están teniendo inundaciones en días soleados, donde ni siquiera hubo una lluvia o una tormenta y el agua de mar entra. Así es. Y algo muy importante cuando pasa esto en las ciudades es que Miami tiene los recursos para hacerle frente a este aumento del nivel del mar, y ellos tienen bombas en lugares estratégicos para cada año bombear esta agua. Pero hay ciudades que no cuentan con estos recursos para estar preparados y adaptarse ante los efectos del cambio climático. Claro. Y bueno, y desgraciadamente es quienes tienen los peores resultados, ¿no? Exacto. Y bueno, como ustedes saben, nuestro planeta es 3/4 partes de agua, y este calor que se está reteniendo por nuestra atmósfera no se queda solo en el aire, sino gran parte del calor está siendo almacenado por el océano. Y aquí en esta gráfica podemos ver cómo se ha ido elevando el contenido de calor en nuestro océano. Así es. Bueno, una de las cosas que me llaman mucho la atención es el tema del ciclo del agua. Eso es algo que nos lo enseñaron cuando éramos pequeñitos, ¿no? En la escuela. Y bueno, algo que aprendí que la verdad es que tiene su lógica, pero yo no había realizado en este tema hasta haber aprendido lo que nos enseñaron en Climate, es que cuando se evapora el agua igualmente en la tierra como en el mar como en la tierra. Así es. Y cuando empieza a evaporarse el agua en la tierra, empieza a secarse la tierra. Sí. Y entonces ahí vienen los desastres tremendos, porque hablamos, bueno, es que sí, el cambio climático, está lloviendo muchísimo y se está derritiendo, pero ¿por qué está seco? Pues por lo mismo, porque este ciclo, y si podemos entrar de vuelta a la presentación, ciclo donde viene la evaporación del agua, luego la precipitación y etcétera, está de alguna manera modificándose, ¿no? Claro, el ciclo del agua se está intensificando. Y justo como bien lo comentas, tanto más agua se va a evaporar de los ríos, de los lagos, de la tierra, ocasiona que haya tanto tormentas e inundaciones más fuertes como sequías más largas, más prolongadas e impredecibles. Así es. Y bueno, y esto genera también temas de migración, ¿no? Como cuántas personas están teniendo que migrar porque sus tierras ya no están dando, por ejemplo, ¿no? Y tienen que irse a otro lugar en donde no haya tanta sequía. El tema de alimentación, que también tiene como consecuencia, la sequía da como consecuencia la falta de alimentos, ¿no? La sequía, y además que muchas veces no tomamos en cuenta la sensibilidad de los cultivos a los aumentos de temperatura, y puede haber una baja de rendimientos tremenda en diferentes cultivos, y pone en riesgo nuestra alimentación. Y como bien lo comentas, es causa de migraciones, como lo podemos ver, lo que está pasando en Centroamérica, que hemos sido testigos de estas caravanas que pasan por nuestras ciudades, o lo que pasó en Siria, por ejemplo. Entonces, ahí también volvemos a la parte de la capacidad de adaptación de algunos países. Si algo nos pasa, somos capaces de comprar alimento a otros países que están consiguiendo aumentar sus producciones, y si no puedes, ¿cómo los ayudas? ¿O qué hacen esas personas para poder llevar su vida en el día a día? Claro. Y no solamente la agricultura, también cuando hay sequía, los animales pues no tienen que comer, ¿no? Aunque estamos un poquito no a favor de consumir carne, pero a fin de cuentas es para muchos también una fuente de alimentación. Sí, tanto si hablas de ganadería, que requiere además tierras de pastoreo y que igualmente se cultiven granos y cereales para su alimentación, como los animales en la vida silvestre, donde en diversas zonas de nuestro país, en reservas naturales, se presentan situaciones de sequía y los animales no tienen que beber. Así es, está muy fuerte. Bueno, en esta lámina podemos observar cómo el impresionante aumento, ¿no? de las bombas de lluvia, y cómo caen tremendas. O sea, yo no llueve como llovía, perdón, así me sueno como una vieja de no sé cuántos años atrás, pero antes era una lluvia constante, ¿no? Llovía a lo mejor por largo tiempo, pero se iba regando, ¿no? Iba moviéndose la nube, iba cayendo. Y ahora es el chubasco y vámonos, ¿no? Y son cantidades de agua que, pues, imposible de
de capturar, ¿no? y distribuir en un momento Claro. dado. En algunas regiones la mitad del promedio de lluvia de un año cae en 5 días. Sí. Y las ciudades no cuentan con la infraestructura para hacerle frente a esta gran cantidad de agua que está cayendo, y eso ocasiona deslaves, inundaciones, se ponen en riesgo millones de vidas humanas cada año debido a eso. Y sí, y cómo esto va aumentando, lo podemos ver en esta lámina. También otra cosa importante es, en esta lámina lo podemos ver, como conforme ha ido aumentando la temperatura, también ha ido aumentando las catástrofes naturales, ¿no? Sí, aquí, como bien lo mencionas, es el aumento de las temperaturas, inundaciones y tormentas que están en aumento. Claro. En todas partes del mundo. Sí, es muy, muy triste lo que está sucediendo, la verdad. Bueno, las pérdidas económicas en esta imagen podemos ver por el clima extremo, sumaron en total 653 mil millones de dólares en los últimos 2 años. No podemos ni imaginarnos cuántos ceros tiene eso. Exactamente, y esto es algo medido por aseguradoras. Y lo que está ocurriendo es que hay zonas del mundo que ya no es posible asegurarse, o el asegurarlas llega a ser muy costoso. Claro. Hace unos años, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, había zonas que cada año tenían que pagarle a la gente asegurada para reconstruir sus casas debido a las inundaciones. Y llegó un tiempo en el que las aseguradoras dijeron, ya no podemos asegurarte. Ten un cheque, te compramos tu casa, múdate, porque ya no es posible. Y lo mismo se experimenta, por ejemplo, en México, en la península de Yucatán, en la costa de Quintana Roo, donde ya es difícil tener un seguro para los hoteles. Claro, Sí. para el tema de los desastres naturales, es Exacto. muy impresionante. Y bueno, hablábamos hace un momento de enfermedades, de alimentación y esto, pero me gustaría que hablemos de enfermedades. ¿Sí? ¿Cómo es el tema de las enfermedades? Y regresamos a la presentación y vamos a ver aquí una gráfica interesante. ¿Nos puedes contar? Claro que sí, y de manera personal, Flor, te puedo contar, yo soy del sur de México, del estado de Campeche. Hasta hace muy poco tiempo me mudé a la Ciudad de México, y en el sur somos muy susceptibles a las enfermedades transmitidas por vector, como por ejemplo los mosquitos, y eso es lo que nos muestra esta lámina, que son enfermedades que se transmiten con diversos vectores. Y en el sur es común que te encuentres a alguien que te dice que tuvo dengue un año, que tuvo zika el otro año, y estás preocupado porque te dé chikungunya. Y hace unos días estuve en Chiapas en una conferencia de jóvenes y les preguntaba, ¿no? Levanten la mano quién ha tenido dengue, y media sala levantaba la mano. Sí, es un riesgo para nuestra salud. Claro. Definitivamente. Y además no lo notamos de esa forma, ¿no? O sea, pensamos que es algo que no nos va a suceder, y a mí lo que me llama la atención y lo que podemos ver en esta lámina es que esas enfermedades tropicales se están moviendo hacia el norte, hacia el sur. Está en movimiento. Entonces, no es solamente que, bueno, pues si yo vivo en un lugar estoy protegido porque estoy lejos de esas altas temperaturas. Las altas temperaturas están llegando, por lo tanto se está generando como un ambiente adecuado para estos insectos, ¿no? Sí, y vamos a verlo en la siguiente lámina, donde tenemos donde podemos ver cómo los mosquitos no conseguían llegar a diferentes altitudes debido a la temperatura, porque la temperatura era más fría. Y lo debes haber notado aquí en la Ciudad de México. Antes no había tantos mosquitos. Así es. Y ahora en las noches de verano puede colarse uno a tu habitación y no dejarte dormir. Pero pues ahora, cuando están aumentando las temperaturas, hay de repente más vegetación, y los mosquitos pueden llegar a altitudes de temperaturas donde antes no era posible. Claro. Además, el tiempo de incubación de los virus se hace mucho más corto cuando aumenta la temperatura, y los periodos de vida de estos insectos, como el mosquito, se hace más largo. Entonces, antes quizás un mosquito no llegaba a madurar el virus y después vivir para poder transmitirlo, pero como está viendo esta disrupción en su ciclo de vida, ya pueden transmitirlo de manera más sencilla. Está tremendo. Así es algo tremendo. Así es. Y bueno, y también hay algunas enfermedades que se transmiten
¿no? A través del agua. A través del agua, exactamente, como lo podemos ver aquí, el cólera, la disentería, la hepatitis A. ¿Y por qué es importante mencionarlas? Porque cuando ocurren inundaciones, entonces, y aumentos de temperatura, es más sencillo que estas enfermedades sean transmitidas. Y se observa, lo dicen las estadísticas, después de una inundación, se corre el riesgo de la transmisión de estas enfermedades. Claro. Fíjate que a mí me llama la atención y quisiera hacerlo notar en este programa, como hablamos ya de alimentación, hablamos ya de enfermedades que se pueden transmitir, pero no solamente somos nosotros quienes estamos en este tema de riesgo, también nuestros animales. Así es. Y me duele el alma pensar en eso, la verdad. Por ejemplo, la mitad de todos los animales vertebrados marinos se han perdido en las últimas décadas. Sí. Lo podemos ver en la transparencia, si me haces favor, Alex. El 49% de 1970 al 2012 es una lástima y bueno, y todavía hablar de las especies que se pronostica que para este ciclo corremos el riesgo de perder el 50% de nuestras especies. Sí. La verdad es tristísimo. También como anécdota te cuento que cuando hicimos nuestro entrenamiento en marzo del 2018, justamente el día anterior a que nosotros empezamos nuestro entrenamiento, se anunció que el último rinoceronte blanco había muerto. Híjole, y entrar así a este entrenamiento fue muy, muy impresionante, porque pues una especie más, ¿no? Una especie más que... Creo que es importante cuando hablamos de las especies, y quizás es muy fácil ver las que son muy grandes, pero hay una gran cantidad de insectos que están en peligro, de animales más pequeños, de reptiles, a los cuales quizás por cuestión cultural no estamos acostumbrados a valorarlos, pero nuestro planeta tiene diversos límites que ponen en riesgo el futuro y la vida como la conocemos, y una parte esencial para mantener las condiciones ideales que disfrutamos en nuestro planeta es conservar la biodiversidad. Claro. Porque todo está interconectado, y si nos fuéramos a ver a los microorganismos que viven en el suelo y su importancia para la regulación también de los gases de efecto invernadero, perder a cualquier especie nos pone en riesgo. Claro. Pues en ocasiones he escuchado el tema de las abejas, ¿no? Como dicen que si se acaban las abejas, pues no tardaría mucho en acabarse el mundo. Nuestros alimentos, así es. Por todo esto de la polinización. Entonces, sí, pues podemos hacer un pequeño inventario de lo que ocurre, o el costo que es el tema del carbono. ¿Nos quieres contar? Claro que sí. Si nos ponemos a enumerar en todos los aspectos en los que en nuestra vida, en nuestra sociedad, el cambio climático nos afecta, pues bueno, puede ser, como lo comentamos hace un momento, traer inestabilidad política, además de lo que hablamos de los efectos de los desastres naturales, en las inundaciones, los saludes, la sequía, los incendios que estamos viendo alrededor del mundo. Sí, ¿qué tal el Amazonas? Qué barbaridad. El Amazonas, California, que cada año, 2 veces al año, se están incendiando de una manera terrible. Y además, lo que se pierde de infraestructura. Claro. Estaba viendo hace unas semanas que en California estaba en riesgo de incendiarse una biblioteca, la del presidente Reagan. Cuando ellos terminan sus periodos de mandato, entonces tienen como una organización, tienen una biblioteca, y su biblioteca estuvo a punto de quemarse. Ya, solo como un dato curioso, quienes ayudaron a que no se quemara la biblioteca fueron un grupo de alrededor de 400 cabras, a las que llevaron por helicóptero para que se comieran el pasto y regularan el paso del fuego. Qué interesante. Es sumamente interesante, y pues volvemos al tema. ¿Quién está preparado para hacerle frente y quién no? Así es. Totalmente. Sí, o sea, traslada 400 cabras. En helicóptero. Sí. Así es. Entonces, pues, ¿debemos cambiar? No cabe duda. Absolutamente debemos cambiar. Sí. Pues bueno, y la solución está en nuestras manos, ¿no, Itzel? Ahora sí que hay muchísimas cosas que se están haciendo, muchísimas cosas que se pueden continuar haciendo. Todos tenemos
la posibilidad de hacer algo, aunque sea pequeñito. Quiero en este momento hablar de los granitos de arena, que yo digo, si yo hago cualquier cosa, el granito de arena, pues no va a hacer la diferencia, ¿no? O sea, si no uso popote, pues es un popote, sí, pero es un popote menos, ese y unos otros más, ¿no? Entonces... Claro, estamos en una encrucijada, básicamente, donde tenemos que decidir hacia dónde vamos, si vamos a continuar con este modelo de uso de recursos que nos está ocasionando todos estas problemáticas y que ponen en riesgo nuestro futuro, o si vamos a cambiar y vamos a construir un mundo más sostenible. Claro. Definitivamente, y como bien dices, tenemos las soluciones a la mano para hacer frente. Y creo que sí es importante hablar de nuestras acciones individuales y de lo mucho que pesan, pero también el que necesitamos un cambio de paradigma total. Así es. Y algo en lo que vemos este rompimiento de paradigmas, de cosas que no nos imaginábamos, es cuando hablamos acerca de las energías renovables. Y solo para hablar de una proyección, para el año 2000 se estaba esperando que la capacidad de energía eólica, de la energía que proviene del viento a nivel del mundo, alcanzara 30 gigawatts para el 2010. Y la realidad es que en el 2018 esto se superó 20 veces. Wow. Es un número impresionante, que cuando yo crecía en los 90 no me hubiera imaginado que íbamos a hablar acerca de que en verdad el viento pudiera suministrarnos esta enorme cantidad de energía. Así es muy impresionante. Y inclusive también está el tema de los solares, ¿no? Claro que sí. Pero continuando con la línea del viento, vamos a ver en una gráfica que sigue a continuación cómo ha ido en aumento el potencial de la energía eólica de los años 80 a la actualidad. Y si observamos, y de hecho las gráficas que vamos a estar viendo en esta parte de la presentación, todas tienen una subida exponencial. Sí. Van muy lento, parece que no suben y luego de repente, ¡bam!, explotan. Y en muchos lugares del mundo, la energía que proviene del viento es muchísimo más barata. Y eso es algo que a mí me emociona mucho. Claro. Y bueno, cuando hablamos del potencial de la energía eólica, en todo el mundo, el viento podría suministrar el consumo global de electricidad hasta en 40 veces. Wow, es tremendo. Es tremendo, o sea, no es que nos haga falta viento, tenemos más que suficiente. Y vamos a ver a continuación algunos ejemplos alrededor del mundo. Por ejemplo, esta es una granja de viento en Alemania. Y es importante decir que en el 2018 las energías renovables generaron más energía en Alemania que la que se genera por carbón. Qué barbaridad. Sí, estamos viendo una transformación en nuestro planeta, no solo de conciencias, sino también de tecnología. Y eso es increíble. Sí, ahora sí, vamos a lo de las energías la energía solar. La energía solar, que sí, también es muy impresionante, ¿no? Como si podemos continuar con la presentación, por favor. Sí, y bueno, igualmente vamos a ver una proyección. En el año 2002 se esperaba que para el 2010 tuviéramos 1 gigawatt por año de energía solar. Y la realidad es que esta meta se superó 17 veces. Wow. Y en el 2018 se superó 109 veces. Es algo impresionante. Así es, y es muy impresionante. Y ahora, como puedes ver aquí en esta lámina, pasa lo mismo con esta curva. Claro. No crece, se mantiene y luego crece de manera exponencial y nada lo detiene. Claro. Y una de las razones por la que esto está ocurriendo es porque el costo de los paneles solares, que son de silicio cristalino, han ido en picada. Los costos de los paneles cada vez son más bajos y además que se está innovando en diferentes esquemas de pago. Recuerdo que hace unos años en el entrenamiento de Climate Reality en la India, alguien contaba acerca de cómo se organizaron cooperativas, donde el dinero que tenían destinado para comprar queroseno y dinero para comprar jabón, para limpiar sus camisas, que se ensuciaban con el queroseno, decidieron invertirlo en paneles solares en la modalidad de prepago. Wow. Entonces, fue una manera como de apoderarse de
la posibilidad, ¿no? Exacto, y esto pasa en todas partes del mundo donde para diferentes comunidades hay diferentes maneras de adquirir tus paneles solares. Puede ser que los rentes o que los compres, Claro. y esto hace que se diversifique y es lo mejor para todos nosotros. Así es. Porque es importante decir que cada hora llega a la Tierra energía solar suficiente para satisfacer todas las necesidades energéticas de nuestro mundo. Y fíjate, es tan poco y en realidad lo que necesitamos es utilizarlas. Entonces sí, Exacto. hay que invitar a las personas a que se peguen a esta iniciativa. Sí, invitar a las personas a que, porque es muy cierto que quizás no todos nosotros tenemos acceso a los recursos en este momento para comprar un panel solar, pero lo que sí podemos hacer es exigir Claro. nuestro derecho a utilizar la energía del sol y nuestro derecho a que nuestra energía no ponga en riesgo nuestra salud. Claro, Sí, así es. en definitiva. Y algo muy interesante que estamos observando también en cuanto a las energías renovables es que se están abriendo nuevos negocios. No es solo tener una granja o tener unos paneles, sino que también estamos viendo que hay almacenamiento, y el almacenamiento de esta energía que te permite tener en la noche se está haciendo también una fuente de ingresos. Wow. Y lo vemos en la siguiente, donde vemos cómo va en aumento Sí. el almacenamiento de la energía. Así es. También en exponencial, ¿cierto? En manera exponencial, así es. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es si podemos cambiar. Sí, sí podemos. Definitivamente, Sí sí, podemos cambiar. Ahora la pregunta es si vamos a cambiar. sí. ¿Tú qué opinas? Pues creo que ya estamos cambiando. Creo Excelente. que miles, millones de personas alrededor del mundo están alzando la voz Claro, para pedir que haya un cambio y también para hacer el cambio, así es. en definitiva. Y pues no queda más que no desanimarse, porque la tarea que tenemos cada uno de nosotros es técnicamente la de cambiar al mundo. Y hay diferentes estudios que indican que para que haya un cambio social requerimos de la participación solo del 3.5% Sí. de la población de un país, de una ciudad, y que eso puede impulsar el cambio. Y las cosas que puedes hacer para participar es hablar con tus amigos y tus conocidos para Como lo comentar, estamos haciendo hoy. como lo estamos haciendo ahora. También ir a las manifestaciones, como la que viene de Fridays for Future el 29 de noviembre, ir a las votaciones, investigar cuáles son las políticas que tienen tus candidatos en cuestión ambiental y de sostenibilidad, Claro. y hablar con otras personas que quizás no son tus amigos, pero quizás puedes interesarlos en la conversación acerca del cambio Así climático. es. Sí. Y bueno, también si podemos continuar en la presentación, nos daremos cuenta de qué es lo que están haciendo diferentes países e industrias. Claro que sí. Algo que es histórico es el Acuerdo de París, donde básicamente 195 países alrededor del mundo decidieron limitar sus emisiones para hacer frente al cambio climático. Así es. Es algo histórico el haber llegado a este acuerdo. Y luego tenemos que esta voluntad, Flor, que de la que hemos estado hablando de las personas, está llevando la voluntad y además esta disminución de los costos de los paneles solares y que la energía eólica es más barata, está haciendo que de repente la mejor opción para la producción de tu energía sea irte renovable, y eso ha ocasionado que se cancelen cientos de plantas de carbón en Estados Unidos, para dar un ejemplo. Claro. Y bueno, sería fantástico que nosotros también hagamos lo mismo en México y tomarlos como un ejemplo, ¿no? En esta ocasión es un gran ejemplo. Creo que sí deberíamos de copiarles. Sí, en definitiva estamos en un momento de encrucijada, de cambiar hacia dónde vamos, e impulsar las energías renovables contribuye a nuestra salud y a tener una economía también muchísimo más estable. Claro, Sí, 100%. sí. Y bueno, aquí vemos cómo 30 países alrededor del mundo ya se unieron en un pacto, en una alianza para impulsar el dejar de utilizar energía
por ejemplo, que proviene del carbón y propiciar que se incremente el uso de las energías renovables. Así es, y orgullosamente México está en esta lista de países. Sí, estamos ahí, aunque es muy importante monitorear todo el tiempo cómo van las noticias y vamos cumpliendo nuestros acuerdos para asegurarnos de que México cumpla y lleve a cabo sus compromisos que fueron hechos ante el Acuerdo de París. Claro, sí es importante dar seguimiento a eso porque, Sí. bueno, hay que poner los ojos ahí. Así es. Y alrededor del mundo, 112 instituciones financieras anunciaron que van a dejar de financiar plantas de energía que utilicen carbón. Aquí en México, por ejemplo, la Bolsa de Valores tiene un proyecto que se llama México 2, que es una plataforma que está impulsando los bonos de carbono y el que nuestras inversiones se vayan a lugares que representan menor riesgo. Y en este momento invertir en carbón y en otros combustibles fósiles representan un riesgo para la industria. O sea que hay que irse a las energías renovables. Así es. Y bueno, pues entonces nos toca pues llamar a las personas a que se unan, Sí. ¿no? A que se unan utilizando su voz, su decisión y sus votos para hacerle frente a la crisis climática. Porque es Así es. momento de actuar. No hay otro mejor momento que el ahora. De ahora. Exactamente. Así es. Y hay una cosa que me encanta, como dice, que uses tu voz, tu voto y tus decisiones como si tu país, como si tu mundo dependiera de esto. ¿Por qué? Sí, Depende. porque nuestro mundo depende de que lo hagamos. Así es. Entonces, pues volviendo al tema de la canica azul, Ujú. nos damos cuenta de que efectivamente sí repercute 100% lo que hagamos. Como lo que hacemos aquí repercute en otros lados y entonces hagamos cosas buenas para que repercutan en forma positiva. Sí. Entonces, Itzel, estamos ya así en la super recta final del programa. Ujú. Me gustaría que por favor nos platiques acerca del árbol que Climate va a sembrar para las personas que tengan el honor de escuchar alguna de nuestras pláticas. Si nos quieres contar sobre eso. Alrededor del mundo establecimos, queríamos que no solo fuera tener la conversación, sino también queríamos que hubiera una acción más. Y por eso alrededor del mundo, todo quien asista a una presentación de Climate Reality va a tener la oportunidad de que un árbol sea sembrado en su nombre. Y amigos que nos están viendo en esa transmisión, vayan a esta página que está apareciendo abajo. Ahí, hoy por la tarde, va a haber un formato que ustedes van a poder llenar y elegir en qué región del mundo puede ser sembrado su árbol. Excelente. ¿Hasta cuándo va a estar disponible Va a estar disponible hasta el 25 de noviembre. Así que si pueden, el día de hoy entren y anótense para recibir su arbolito. Bueno, no recibirlo, sino para que sea plantado. Para que sea plantado, Sí. Perfecto. Como tú sabes, Itzel, yo soy autora de Semillas de Creatividad y en Semillas de Creatividad puse un simbolito de un mundo con unas manos, en donde hay preguntas que son adecuadas para ayudarte a reflexionar sobre qué estás haciendo, cuáles son tu postura frente al tema del cambio climático. Si sacamos algunos ejemplos y se las hacemos, solamente las leemos para que las personas tengan la oportunidad de reflexionar con algunas preguntas que sacamos aquí un poco al azar. Perfecto, esta me encanta. ¿Cuál es tu propósito? ¿Ok? ¿Cuál es tu propósito? Esta dice, ¿qué beneficios consideras que tener ser apasionado de lo que haces? ¿Qué beneficios consideras que tiene ser apasionado de lo que haces? Esta dice, ¿cómo haces para que tu equipo se sienta con libertad de tener iniciativas? ¿Cómo haces para que tu equipo se sienta con libertad de tener iniciativas? ¿Cuál es tu mayor reto? ¿Cuál es el impacto que haces en la gente que te rodea? Qué bonita pregunta. Y sí, y bueno, hay que tratar de que sea positivo siempre. Sí. Y por último, ¿cómo ves tu proyecto en futuro? ¿Cómo ves tu proyecto en el futuro? Y bueno, pues estamos en el final de nuestro programa. Agradezco enormemente, Itzel, que me hayas acompañado hoy, que nos hayas platicado sobre el cambio climático. Sin duda, esta presentación fue mucho más rica con tu presencia aquí.
Gracias, Flor. Y bueno, siempre estamos juntas con la intención de impactar positivamente en la medida que podamos. Exacto. Y si ustedes quieren tomar una acción el día de hoy, quieren dar un primer paso, compartan este video, háblenle a los demás acerca del cambio climático y si quieren hacer 1 o 2 acciones extra, solo por dar un pilón, evitemos desperdiciar nuestros alimentos. Y algo muy importante, además de lo que ya hablamos de la energía renovable, también es importante reducir nuestro consumo de productos animales y de tener una dieta mucho más basada en vegetales. También. Excelente. Sí. Pues muchas gracias por esos tips. Si quieren más información, más tips, en la descripción de este programa hay un link a un documento de Drive en donde tienen muchísimas acciones y ustedes pueden elegir. Hay acciones para gente que todavía apenas está empezando y gente que ya ha tenido acciones más profesionales, digamos, por ponerle de alguna manera. Agradezco mucho a todas las personas que hicieron posible este programa. Muchísimas gracias, Alex, por toda la chamba que te puse a hacer hoy y gracias a todas las personas que de alguna manera están involucradas en hacer este programa. Soy Flor Barón, de Creativamente Creativa, y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana. Muchas gracias y lindo día.